Muy Pastor, bien. buenas noches. Buenas Jack noches, hermanos en Cristo. Buenas, Buenas buenas noches. noches. y María, Matilde, Buenas buenas noches. noches. Jacqueline también, ¿Cómo está? buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero. Que el Señor les bendiga y que sea una clase muy bendecida. Qué bueno, excelente. Pues gracias por su asistencia esta noche. Es un placer tener esta oportunidad de estudiar la palabra juntos. Am, sí, y también gracias por todas sus oraciones. Sí, mi hijo Otis ha mejorado mucho durante la semana, está tan feliz, tan contento en casa ahora. Am, y sí, mucho mejor. Entonces, gracias por la paciencia de la semana pasada también am, que tuvo que cancelar la clase del martes pero gracias a Dios tuvimos Joel, el profesor Joel el jueves. Entonces, sí, ahora estamos en la lección 4. Entonces es una bendición para mí estar juntos de nuevo para estudiar la palabra. Entonces, vamos a empezar esta noche con la lección 4 de la Iglesia Cristiana. El tema de esta lección es Jesús cambia a Pablo, de Hechos 9, 1 a 19. Y vamos a empezar esta noche con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Y de nuevo, bienvenidos a todos que están entrando en este momento. Clara, bienvenida. ¿Quiénes más? Tenemos Alex también. Bienvenido, Alex. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muy bien, esta noche tenemos estos tres objetivos. Pues vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y después vamos a hablar de Pablo y de nosotros. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? ¿Y por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, estos son los objetivos de esta noche y el segundo objetivo es la pregunta del proyecto final. Como pueden ver en la pantalla, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Entonces, ahí estamos y vamos a empezar entonces con el estudio usando las 4C. Y vamos a empezar con la parte de captar, obviamente. Para introducir la historia, tengo esta pregunta. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8? Entonces, esta no es la lectura de hoy, pero sí, son los capítulos entre la lección 3 y la lección 4 aquí en capítulo 9 de Hechos. Entonces, ¿qué estaba pasando durante estos capítulos de Hechos 3 a 8? ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana? Esto es para introducir la historia de hoy. Entonces, empezamos con José Fred. La iglesia se reunía y todos lo tenían en común en el partimiento del pan, estaban unidos, oraban y en ese momento pues buscaban la presencia del Señor.
Ok, perfecto. Unidos, comparten el pan, en oración. Perfecto. ¿Qué más? Clara. Gracias, profesor. También podemos mirar que realizaban sanidades, milagros de sanidades, como curar enfermos, activaban a los que están atormentados por los espíritus malignos, cojos, mudos, hacían señales y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de la palabra del Señor la llevaban con denuedo, predicando, y también tenían todas las cosas en común. Compartían los unos con los otros, Perfecto. oraban los unos por los otros, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, con abundante gracia sobre ellos, porque reposaba el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Predicaban mucho el arrepentimiento. Y algo muy hermoso que me pareció tocar mucho el tema de todo lo que ha sido nuestro Padre Celestial desde el inicio, ¿no? Me recuerda todas las maravillosas promesas, la promesa que le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y muy hermoso, la verdad. Ese es mi aporte, entonces, profesor, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Clara. Excelente. Sí. Muy bien. Y un comentario más de Ricardo. Además de lo que señalaron nuestro querido amigo, yo le sumo que se hizo en esa parte se hizo la elección de los 7 diáconos y especialmente la de Esteban, la muerte de Esteban, cómo sucedió y que en ese momento Saulo estaba persiguiendo a los cristianos antes de, Ok. también el bautizo del etíope, ¿sí? Por parte de, Sí. sí, entonces, sí, la muerte de Esteban es muy dolorosa la que observamos. Sí. Amén. Sí, bueno, gracias Ricardo. Excelente, sí. Y ustedes pueden ver en la pantalla algunas de estas actividades, pero también las persecuciones que tenemos en estos capítulos. Sí, entonces hacían milagros, predicaban a Cristo, solo en Él hay salvación, predicaban la ley también, sufría con gozo. Tuvo dolores de crecimiento, fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir, y bautizaba y predicaba en las ciudades y todo. Entonces, sí, estas son algunas de las actividades que encontramos en los capítulos 3 a 8. Y ahora continuamos con la historia esta noche. Entonces, estamos entendiendo un poco mejor esta iglesia primitiva que tenemos. Después de la ascensión de Jesús, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Están organizando y compartiendo la palabra, um, haciendo milagros y sufriendo también, pero sufriendo con gozo y con esperanza y todo. Entonces, ahora continuamos con la historia de Hechos 9. Hechos 9 1 a 19. Y con esta historia estamos hablando obviamente sobre Saulo y pues Jesús. Jesús cambia a Pablo, cambia a Saulo a Pablo. Entonces, am, vamos a leer esta historia de la Biblia. Ustedes cuando están contando una historia usando este método de las 4C pueden leerlo directamente de la Biblia o también pueden usar sus propias palabras si es una historia bien conocida o ha pasado tiempo para entender bien la historia. Entonces, pero esta noche voy a leer la historia de Hechos 9 1 a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres en este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió
que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Ahora continuamos con las preguntas de considerar para entender bien esta historia, la historia de esta noche. Entonces, empezamos con los personajes que tenemos en esta historia. ¿Quiénes son los personajes? María. Pastor, gracias, gracias. Mire, el personaje principal, lógico, es Saulo, ¿no? El protagonista de la historia, pero lógico siempre Dios se antepone, Jesús se antepone, ¿no? Jesús, Saulo, también está considerado la gente que lo acompañaba a Saulo, ¿no? Ujú. Ananías, ¿no? Que es el que prácticamente es el que ayuda en la conversión de Saulo, fue enviado por Jesús, ¿no? Ordenado por él. Son los personajes más saltantes, ¿no? Perfecto. Perfecto, María. Excelente. Perfecto. Estos son los personajes principales, por supuesto. Y si vamos a decir otras personas mencionadas también,
Tal vez podríamos decir el sumo sacerdote al inicio y también los discípulos del Señor, hombres y mujeres del camino. Entonces, pero sí, los principales tenemos Saulo, tenemos Jesús, los acompañantes de Saulo y Ananías. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos o los objetos, lo siento, los objetos de esta historia? María Matilde, ¿le gustaría comentar sobre los objetos? Se está considerando las escrituras, lo que usaron para, en ese momento que solicitó justamente Saulo para poder perseguir a los cristianos, ¿no? Las órdenes, las Ujú, cartas de autorización, ¿no? Las cartas de exactamente. autorización, la luz del cielo cuando se le presentó Jesús a Ujú, Saulo, eh, los, las manos de Ananías que hizo el milagro de darle la vista ujú. a Saulo, las escamas que le cayeron de los ojos, ¿no? Eh, También se le puede considerar el agua, el agua del bautismo que usó en ese momento para su conversión. Perfecto, gracias María Matilde. Muy bien. Las cartas, la luz, los ojos de Saulo, sus manos y las manos también de Ananías, las escamas. Excelente. Clara, un comentario más sobre los objetos. Faltarían los alimentos. Pastor que ya le Oh, dieron a lo sí, último, cuando Ananías le dio los alimentos, ya podía comer. sí. Ujú. Excelente, gracias. Muy bien. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? José Fred, adelante. Podemos decir que esta historia comienza camino a Damasco, cuando él pues va en persecución de los discípulos del Señor. Amén. Exactamente, perfecto, sí. De camino a Damasco y luego en la casa de Judas, en la calle derecha, en Damasco. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? En general. María Matilde, veo el micrófono abierto. ¿Le gustaría comentar sobre Sí, cuándo? eh, fue en los primeros años de la iglesia primitiva, Ujú, ¿no? Cuando se dio pues la persecución hacia los cristianos y esta fue aumentando, aumentando hasta la muerte de Esteban, que fue lo más, fue la actitud más agresiva y ¿no? La sí, que comenzó la agresividad contra los cristianos, ¿no? Que sí, fue más o menos en el año 33 a 35, 36 por allí, en ujú, esos años, ujú. después de que... Sí, perfecto. Entonces, algunos años después de la, después de que Jesús ascendió al cielo y sí, un poco después de la muerte de Esteban. Entonces, ahí estamos en Damasco durante la persecución, de los creyentes. Muy bien, y la última pregunta de esta parte entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la historia? Es el problema que tenemos en la historia. Alex, Gracias. Buenas noches. Sí, quisiera primero decir que el hermano Ángel ha estado levantando la mano, no sé si quiera contestar primero. ¿quién fue? Ángel enviado.
Entraré yo. Cuando me dé paso, Lucas, entraré yo, ¿vale? Venga, adelante, adelante, su hermano. Ok. Sí, para responder la pregunta, creo que lo más obvio, en cuestión de cuál es el problema, es de que Saulo está um, ¿cómo se dice? Persiguiendo la iglesia, Ujú. ¿verdad? Y también se me fue el español, discúlpeme. Está persiguiendo la iglesia, está matando o hostigando los cristianos, todos los que pertenecían al nombre apropiado, el camino, así los Sí. cristianos primitivos se identificaban con ese nombre. Entonces ese es el problema mayor, que todos temían de Saulo y del movimiento que le inició. Ujú. Yo sé que hay más, pero lo dejaría ahí. No, exactamente, sí, sí, Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Exactamente, esto es un problema grande que tenemos en esta historia. Am, Perfecto. Ángel, ¿algo más? Sí, yo quería pues también sobre el tema este, yo según mi conclusión, en Hechos capítulo 9, de versículo 1 al 19, se narra la convención de Saulo de Tarso, en quien se convierte en el apóstol Pablo. A continuación se presenta algunos versículos en sus enseñanzas. Capítulo 1 y 2 del capítulo 9, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco al fin de que hallase algunos, ¿no? Algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Primer punto, Saulo estaba decidido a perseguir a los cristianos, lo que nos muestra que a veces las personas pueden estar muy lejos de Dios, pero eso no significa que no puedan ser convertidos. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 4 y 3 del capítulo 9, pero yendo por el camino de Damasco, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó, y cayendo él en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Punto 2. La intervención o la conversación el convertirse, Saulo, ¿vale? Intervención divina de la vida. Lo vuelvo a repetir, la enseñanza. El punto 2, la intervención divina de la vida de Saulo muestra que Dios puede alcanzar a cualquier persona sin importar cuáles lejos estén. Esto nos enseña sobre la gracia y el poder de Dios para cambiar las vidas. Versículos 6, 5 y 6 del capítulo 9. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo él mismo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya, gloria a Dios. Hay un cambio total en este Saulo. Punto 3. Respuesta de Saulo. Al reconocer a Jesús como su Señor, es un ejemplo de humildad y disposición a obedecer. No nos enseña la respuesta de la nos enseña la importancia de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 12, 10 y 12. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías y le dijo el Señor en una visión, Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ves a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, él ora, ¿te das cuenta? Él ora, perseguía a la iglesia, perseguía a hombres y mujeres del camino,
Y ahora este Saulo ora. Aleluya, gloria a Dios. Punto 3. Ananías fue obediente a la voz de Dios a pesar de sus temores. Esto nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fe, incluso cuando no entendemos completamente la situación. Aleluya. Versículos 17 y 19. Y Ananías fue y entró en la casa pidiendo sobre él. Y Ananías fue y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te desapareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Punto 5. La restauración de la vista, de Saulo y su llenura del Espíritu Santo marcan el comienzo de su nueva vida en Cristo. Esto nos muestra que la conversión no solo implica un cambio de dirección, sino también una transformación interna. El resumen de la enseñanza en Hechos 9, del 1 al 19, habla sobre la gracia de Dios, la posibilidad de información, de transformación, perdona, vuelvo a repetir. Resumen, la enseñanza de Hechos del 1, del 9, del 1 al 19 nos habla sobre la gracia de Dios, la posibilidad de la transformación, la importancia de la obediencia y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, como ocurrió con Saulo. Solo Dios puede hacerlo a través que era un asesino, ¿verdad? Sino que maltrataba y maltrataba. Y hasta ahí. Y discúlpame, Joel, si me he alargado un poquito, ¿eh? Gracias, Ángel. Muy bien. Y un comentario más de Clara. Gracias, pastor. Otro comentario referente al problema. Hay un problema muy grande y es que si Saulo perseguía a los cristianos, pero también hay otro problema bien grande y es el miedo y el temor que tenían las personas, ¿no? Si nosotros, a pesar de que el Señor le habló a Ananías, pero él también en su naturaleza humana tuvo miedo, tuvo temor. También el asombro de las personas, pero ¿cómo el Señor va a usar a Pablo, a Saulo, si ha perseguido y ha matado a tanta gente? Entonces, como esa incredulidad de lo que realmente el Señor puede hacer en uno, porque muchas veces pensamos que es nuestra fuerza o con nuestra condición, pero es el Señor el que obra por medio del Espíritu Santo, el que puede cambiar las personas, como lo veíamos en el video de la tarea. Es el Señor el que hace que nosotros realmente cambiemos por su el Espíritu Santo. Eso, pastor, muchas gracias. Sí, bien, gracias, Clara. Entonces, sí, también tenemos esta pregunta. ¿Recibirán los discípulos a Saulo? Porque ellos saben bien lo que está haciendo contra los creyentes, contra la iglesia. Entonces, tenemos este problema. ¿Es verdad su conversión o no? Es lo que están pensando en Damasco. Bien. Ok, entonces las soluciones que tenemos, pues sobre la persecución, Saulo persiguiendo a los creyentes, tenemos la solución por Jesús. Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia. Entonces, no más va a perseguir a la iglesia, ahora está parte de la iglesia, y va a compartir la palabra con todas las naciones. Am, entonces sí, es su poder, el poder de Jesús que cambia a Saulo. Y también sobre los discípulos, si van a recibir a Saulo o no, pues Ananías recibió una visión del Señor. Entonces el Señor explica lo que Ananías debe hacer y pues obviamente el Señor sabe que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Am, pero sí, habla con Ananías, para que Ananías pueda ir a Saulo, um, sí, para conversar, para restaurar su vista también y todo. Entonces,
tenemos las soluciones a los problemas que encontramos en esta historia. Y muy bien. Y otro problema que Víctor compartió en el chat también es de Saulo, que era ciego y es llevado por otros a Damasco. Entonces tenemos la solución a este problema también. Recibió de nuevo su vista. Perfecto. Ok, ahora continuamos con las preguntas de consolidar. Ahora vamos a hablar, hemos hablado de la historia, ahora entendemos bien la historia y continuamos con las preguntas de consolidar la aplicación para nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar con el punto principal. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Y voy a compartir con ustedes la respuesta aquí. A Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Esto es el punto principal de esta historia. Fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús. Entonces, ahora continuamos con la ley y el evangelio. Entonces, empezamos con el pecado, la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí. Adelante, Ángel. Vemos pues que el pecado era de Pablo, porque era un celoso de la ley, él se creía que estaba en lo cierto, consintió la muerte de Esteban en su mente, guardó sus ropas. Vemos también a los sacerdotes, la ley, y el pecado lo vemos en Pablo, pues ahí consintiendo la muerte de Esteban. Sí. Ok. Bueno, dice en versículo 1, Saulo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Am, y en versículo 4 también Saulo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana y actualmente al Señor. Por eso el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es el pecado que podemos ver. Eh, Estaba totalmente en contra de la iglesia, de los creyentes y lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos del pecado que podemos confesar en nuestras vidas o si hay algo más para encontrar en esta historia? María, Matilde. Sí, de acuerdo a todo lo que estamos leyendo y que eres un gran ejemplo, la actitud de Saulo, que a veces caemos nosotros en el mismo error, ¿no? Él creía que estaba actuando, era su misma ignorancia que lo hacía actuar así, lógico, pero él creía que estaba actuando bien, ¿no? Él pensaba que estaba actuando bien y al final era que estaba actuando en todo lo contrario, estaba actuando con rebeldía más bien ante Dios. Al perseguir a los cristianos estaba demostrando su rebeldía, no era que más bien estaba por parte de él, o sea, estaba equivocando y que era un alumno excelente porque tenía, ¿no? Era un alumno muy, sobresalía ¿no? En la enseñanza de Cristo. Él juraba que era un creyente que es perfecto, ¿no? Creyente perfecto para Dios, pero se estaba equivocando, más bien estaba yendo en contra de él. Y nosotros debemos evitar llegar a ese tipo de actitudes, porque a veces nos creemos perfectos y creemos que no hacemos nada bien o nada mal, perdón, y más bien a veces, ¿no? Nos estamos equivocando, ¿no? Un poco de humildad, un poco de criterio en ese sentido. Le pido a Dios también en lo personal, yo también igual deseo, espero equivocarme, cuanto menos, mucho mejor, ¿no? Y tener más criterio, más raciocinio en todo lo que yo haga, no caer como Saulo, ¿no? Gracias. Gracias, María Matilde. Excelente. Sí.
Nosotros también, yo también fui enemigo de Jesucristo desde nacimiento, ¿cierto? Igual como Pablo, Saulo. Entonces, am, necesitábamos ser convertidos en, en, am, en nuestras vidas también. Perfecto. Am, Adelante, Sergio. Sí, bueno, vemos también el tinte de egoísmo, de duda, de soberbia de Ananías y en el que a veces también nosotros ejercemos. Estoy de acuerdo, Señor, parafraseando a Ananías, estoy de acuerdo, Señor, que quieras salvar a Pablo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues moriste por todos y bla. Pero acuérdate que él hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro y tiene un récord muy malo, ¿no? Y el error que cometemos es que tratamos de dimensionar el pecado cuando este no tiene tamaño. Es la acción de la violación a la regla establecida, a la ley de Dios, ¿no? Ujú, Y ahí está la gracia que cubre multitud ujú, de pecados, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo tenía tanta necesidad con esa vida tan revoltosa que llevaba, ujú. dañando a la iglesia, como la necesidad que tal vez tiene una persona pasiva. Ambos necesitamos a Cristo Jesús. Confieso que algunas veces nosotros mismos ponemos el tropiezo. Cuando la gente que tiene tan mala fama, y termino, y es alcanzada por Cristo, nosotros lo cuestionamos, como le sucedió a él después. La historia va a relatar que no fue tan fácil. Ah, sí, ya te convertiste, bienvenido, Pablo. Es más, mira, ahora ocupa este lugar en la iglesia. No, 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 fue difícil. Y eso hacemos nosotros, con un tinte de soberbia. Creemos que él no, porque hay que darle más tiempo de prueba, porque hizo muchas cosas. ¿Sí? O la historia de aquel que dijo, bueno, te doy gracias, Señor, porque no soy como este, ¿verdad? Entonces, ese tinte de soberbia, a veces nosotros obstaculizamos el plan redentor de nuestro Señor y Salvador Ujú. Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Gracias, pastor. Sí, sí, bueno, gracias, Sergio. Excelente estos comentarios. Muy bien. Y adelante, Alex. Sí, bueno, más comentar eso del lo qué fácil es que nosotros caigamos en el mismo error que que se encontraba por toda su vida prácticamente. Del estar bien seguro que tenemos la razón, ¿verdad? Es el mismo problema que tenía Pedro. Cuando el Señor le dice, Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo, Pedro estaba bien seguro, pero en él mismo. O Mm, sea, no, yo no te voy a negar, hasta la muerte te voy a seguir. Pero obviamente vemos que lo niega. Entonces, en el reencuentro ya con el Señor resucitado, lo que nos enseña ahí es de que lo adecuado es cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, una vez, ¿verdad? O sea, apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ok, ¿qué estaba haciendo? Confiando en Él, confiando en Él. Y a la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Es cuando ya la contrición del corazón de Pedro dice, Señor, tú todo lo sabes. Entonces, ahí es como cuando vemos que la confianza ya está no en mis méritos, lo que yo voy a hacer, sino que yo confío en ti. Y eso es lo que vemos en Pablo. Él estaba segurísimo de lo que estaba haciendo, pero ahí viene la intervención del Señor y o sea, lo para en seco y le enseña, lo hace nacer de nuevo, lo limpia de sus pecados en el bautismo y ya es renovado a una nueva vida. Entonces, como dijo Pastor, todos éramos enemigos de Dios. ujú. Todos estábamos en ese camino. La gravedad pues ya cambia, ¿verdad? Unos más, unos menos, pero todos éramos enemigos de Dios. Y Sí. así como Pablo, podemos venir a una nueva vida en Cristo. Ujú. Sí, perfecto, excelente. Gracias por este comentario también, Alex. Muy bien. Entonces, hemos hablado mucho del pecado que podemos ver en esta historia, y ahora hablamos del amor de Dios.
Entonces, ¿en qué versos, en cuáles palabras podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Entonces, sí, ¿dónde está el amor de Dios en esta historia? Ricardo, adelante. El amor de Dios se encuentra en el versículo 18, 9-18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando ya se bautiza, se le perdona los pecados porque ese es este medio de gracia nos sirve para el perdón de los pecados. Entonces en ese versículo yo veo el amor de Dios. Gracias, pastor. Sí, que recibimos el perdón de los pecados en el bautismo. Pablo también se levantó y fue bautizado. Recibió el perdón de los pecados. Muy bien. Muy bien. Clara. Sí, pastor, yo también veo el amor del Señor, precisamente en el versículo 4, cuando él llama, cuando lo está llamando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí lo está llamando. O sea, el Señor tiene misericordia de él, por su amor y por su compasión. Entonces es que lo toma y hace toda la obra transformadora en él. Vemos el versículo 15, ¿no? Cuando el Señor le dice que él va a ser instrumento escogido para que lleve el nombre de presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos. También ahí vemos el amor de Dios y prácticamente del 16 hasta el 19, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer. El Señor le da la oportunidad de restaurar todo aquello que él había hecho, ¿no? Como dice el hermano anterior, lo que pasó con Pedro, 3 veces le preguntó porque 3 veces lo había negado y ahí restauró. Lo mismo quiso hacer con Saulo, que después se llamó Pablo, ¿no? Luego vemos el amor cuando entra Ananías, cuando le devuelve la vista, cuando le da los alimentos y realmente como hace toda la obra transformadora, como termina diciendo, recobró fuerzas y estuvo solo por algunos días con los discípulos y ya ha sido bautizado. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias. Gracias, Clara. Muy bien dicho. Excelente. Y sí, como para comentar sobre el versículo 4, Saulo, Saulo es como Marta, Marta o Jerusalén, Jerusalén. Es una expresión de preocupación amorosa de Jesús, de la parte de Jesús. Muy bien, adelante ahora, adelante José Fred y luego Sergio. Yo puedo ver el amor del Señor en el versículo 15. Dice que el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Veo ahí el amor de Dios al escogerlo, Ujú, porque es un privilegio eh, y se ve el grande amor que tiene Dios hacia este hombre cuando lo escoge para llevar su santa palabra. Es ujú, algo grande, porque el que Dios escoja a una persona para llevar su palabra a tanta gente, como lo especifica aquí el versículo 15, veo que el amor de Dios es grande hacia este hombre, a Saulo. Amén. ujú. No, gracias, José Fred. Sí, entonces esto es el amor de Dios que escogió a Pablo, pero también que está pensando en todo el mundo, que quiere este instrumento para compartir su palabra con la gente, con todas naciones. Entonces también tenía en mente el mundo en este versículo. Entonces, sí, perfecto, muy bien. Sergio. Sí, bueno, el amor de Dios, verso 8 y todos los versos del pasaje, el amor de Dios en la mismísima salvación del apóstol Pablo. Qué tremendo y qué bueno, y gloria a Dios que no tenemos un Dios legalista, porque no hubiera pasado la prueba, Pablo. El inmenso amor. La Biblia dice que cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia y alcanzó a Pablo como me alcanzó a mí. ¿Sí? De tierra, al verso 8, estando en la tierra se levantó y no veía nada. Así estábamos, muertos en delitos y pecados, ciegos, sordos, ¿sí? Condenados, destituidos. Pero el Señor dijo, Lucas me es importante para el ministerio. Sergio me es importante para el ministerio. Y el Sí. Señor nos llamó, nos amó con una gracia y un amor que no vamos a entender nunca, porque Dios es así. Dios es amor. Gracias, pastor. Exactamente, perfecto, Sergio. Gracias por este comentario. Muy bien. Am, Veo el micrófono abierto de María Matilde también. Así es, pastor. Yo veo el amor de Dios en el número o versículo 11, ¿no? En la cual dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí, he aquí, él ora. O sea, él ve, se dio cuenta que él oraba. Y esto fue suficiente para que él se diera cuenta de que podía ser un buen instrumento para él, ¿no? Para él, para que pueda proclamar su palabra. Y le dio esa oportunidad al ver lo que oraba, eso fue lo que y le obsequió esa gracia, no después, que ya lo vemos más adelante, no, porque él vio que era un buen instrumento para él, a pesar de todo lo que había hecho, vio que podía salvarlo, que podía rescatarlo y que podría ayudarlo en la misión que tenía, que era salvarnos a todos en la tierra, ¿no? Eso es lo que puedo observar. Excelente. Muy bien. Sí, es el amor de Dios, por supuesto. Y Ángel, el último comentario aquí para esta pregunta. Eh, Dios indicó a Ananías que Saulo y luego Pablo era su elegido para difundir su nombre. Esto muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a los menos esperados para su propósito. Ahí veo el amor del Señor. Perfecto. Ujú. Exactamente. Y sí, y vamos a hablar de este punto en la siguiente parte también, cuando hablamos de por qué Dios llamaría a alguien como Pablo. Entonces vamos a hablar más de, de esta idea en la próxima parte. Pero perfecto, gracias Ángel. Muy bien, ahora continuamos con la última pregunta. Vamos a pasar un poco más rápidamente por esta pregunta. Entonces, solo dos comentarios para esta pregunta. Los demás pueden comentar en el chat también. Pero ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Dos comentarios, por favor, para esta pregunta. La aplicación a nuestras vidas. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? El primer comentario de Clara. Adelante, Clara. Pero vuelvo a repetirlo, joder, que no lo escucho bien. Gracias, pastor. Le pediré al Señor por todos nosotros que de verdad tengamos un verdadero encuentro con el Señor, porque cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma, pero realmente un verdadero encuentro. Si lo miramos a través de toda la palabra del Señor, todos los que han tenido un verdadero encuentro con el Señor nunca han vuelto a ser las mismas personas, entonces que realmente nosotros también tengamos un verdadero encuentro con Él. Gracias, Clara. Y recordamos el poder Perdón, de nuestra ¿puedo, conversión. perdona, Es, ¿puedo repetir ah, la pregunta otra vez? Que es que no lo... es de Dios, ¿cierto? Entonces, sí, en este caso, Saulo no estaba haciendo nada para ser convertido a un cristiano. Estaba totalmente en contra de Dios, pero sí, Dios escogió a Pablo en este camino a Damasco. Bien, ¿Puedo repetir y puedes, Manuel, adelante. puedes repetir? Un momento, ¿Puedes Ángel. Vamos a continuar con Manuel y luego. Pastor, buenas noches.
Sí, buenas noches, Bueno, Manuel. lo que yo quisiera es, ¿no? Dice, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿No? Como usted dijo, ¿no? Pablo en un principio no era, o sea, hacía, practicaba la palabra, pero era ley, ¿no? Y estaba en contra de Cristo, pero después que fue transformado, fue un gran apóstol, ¿no? Y, y, y fue obediente y sobre todo valiente, ¿no? Muchas veces yo tengo temor, a veces, ¿no? A veces eh, a veces tengo temor y yo quiero que Dios sobre mí eso, ¿no? Que me quite ese espíritu de temor y, como dice en Santiago, ¿no? Ponerse un espíritu de valor y dominio propio. Entonces, y poder compartir y llevar su palabra. Y a pesar de las circunstancias que se presenten, ¿no? Porque sabemos que en nuestro camino se van a presentar adversidades y el enemigo se va a querer levantar contra nosotros, ¿no? Que seamos obedientes ante todo, ¿no? Y eso es lo que yo le pido a Dios, que ponga ese espíritu de valor y de obediencia en mí para no temer, poder difundir su palabra, ¿no? Abiertamente, sin temor a que me juzguen o a que me miren raro, que no me importa eso, ¿no? Ujú. Solo me importa el amor de Dios y poder llevarlo a otras personas que necesitan. Ok, bien, gracias, Manuel. Y Ángel iba a decir algo antes de ir a la siguiente parte. Es que no he escuchado la pregunta y me gustaría escucharla. ¿Sobre esta pregunta? Te ha hecho la pregunta que dijéramos la pregunta, pero no he escuchado bien. Me gustaría que la repitieras. Oh, ok. La pregunta era, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Muy bien. Pero sí, ahora lo que vamos a hacer es ir a la siguiente parte. No tenemos tanto tiempo en esta lección todavía. Entonces, vamos a continuar con el siguiente objetivo que tenemos. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y vamos a responder a esta pregunta con evidencia bíblica. Entonces, como dije antes, esta pregunta es una pregunta del proyecto final. Es la cuarta pregunta del proyecto final. Entonces, vamos a hablar de esta pregunta ahora y contestarla y ustedes pueden usar esta conversación también para crear sus respuestas a esta pregunta. Entonces, continuamos con esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser un misionero, para ser creyente y misionero? Entonces, tenemos Pablo. Pablo no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido. No creía que él fue el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida y en él y de la vida que él vivía. Entonces no creía en la salvación por fe. Era 100% judío, 100% ciudadano romano también, y respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, si estamos pensando en una persona así, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a encontrar esta respuesta en 1 de Timoteo, capítulo 1. Es una carta que escribió Pablo a Timoteo y pues como su padre espiritual. Pablo estaba preocupado por su hijo en la fe y por el futuro de la iglesia, y en esta carta Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces, vamos a empezar aquí en ah, Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Am,
dice que Jesucristo que me fortaleció. Entonces, toda esta fuerza viene de Jesús. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, pues Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo en contra de la iglesia. Y el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó, obró fe en su corazón. Continuando, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios era aún mayor, más que suficiente. Y por gracia Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Entonces, ahí estamos empezando con la respuesta. Por gracia Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Y continuando, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, sí, esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. Entonces, no había nada dentro de Pablo. Am, Dios escogió a Pablo por su gracia, por su amor. Sí, lo que Pablo dice aquí es, am, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y, y Pablo no solo es uno, lo que dice aquí, de los cuales yo soy el primero pecador, persiguiendo a la iglesia. Entonces, pero sí, Dios escogió a Pablo por gracia, por su gracia, mostrando su amor. Entonces, esto es lo que podemos decir. um, si ustedes están escribiendo sus respuestas a esta pregunta usando evidencia bíblica, pueden usar esta parte de Timoteo para ayudar en su respuesta y, por supuesto, vamos a hablar sobre la gracia de Dios. En este caso, es por su gracia que escogió a Pablo. ¿Algún comentario antes de ir a la última parte hablando de nosotros? Un comentario sobre esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Ángel, un comentario. Adelante. Amén, amén, amén. Aparte de lo que estamos viendo aquí, porque esto es una perla preciosa, vemos que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. En estudios no había otro como él. Hijo de farisea y de fariseo auténtico judío. Y vemos que por la misericordia de Dios, pues que claro, ¿quién? Como dice, como lo que hemos podido compartir, utensilio es en mis manos. ¿Por qué? ¿Por quién? Como Pablo, sino Pablo porque era un hombre criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Que conocía la ley. Este me va a ser útil. ¿Para qué? Para que predique a los gentiles. Aparte de estos textos que usted ha puesto aquí, que nos ayudan a entender mejor, pero yo entiendo que Pablo fue escogido porque visto que era un superdotado en las escrituras, que no había otro como él, porque si alguien tenía que presumir, ese era Pablo. Es lo que tengo que tenía que compartir. Adelante. Gracias, Ángel. Y sí, obviamente Dios va a usar
otras cosas de la vida de Pablo para ayudar en su predicación. Si estamos pensando que él es ciudadano romano y puede ir a otros lugares que tal vez solo un judío no puede ir, o también si estamos pensando en su vida como judío, puede predicar a los judíos. um, Tal vez um, ellos van a escuchar a él porque era fariseo y entiende bien lo que ellos entienden. Um, pero sí, la razón principal en este sentido es, pues Dios escogió a Pablo por gracia. Um, y sí, Alex, adelante. Un comentario más. Y perdón, bien rápido, me fascinó el comentario que dijo Ángel, porque podemos ver muchísimas ocasiones donde Pablo estaba en punto de muerte, que si fuera alguien más, lo hubieran matado. Pero Sí. porque era ciudadano romano, porque era judío, porque era de Mm. la tribu de Benjamín, tenía esa ventaja. Ujú. Es por gracia, amén. Pero el Señor no al azar escoge, sino que sabiendo perfectamente las razones y cómo va a utilizar a quien llama, llama a quien llama. Y esa es la razón por qué pensamos o creemos que llamó a Pablo. Sí, y el Señor sabe cómo va a usar a Pablo también, sabe el futuro y lo que va a pasar y cómo va a usar a Pablo. Perfecto. Bien. Ok, entonces, pues básicamente podemos decir lo mismo para nosotros, pero vamos a ver con evidencia bíblica la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Y para contestar esta pregunta, vamos a ir al libro a la carta a los Efesios, Efesios 2, 1 a 10. Y esta es otra carta de Pablo y vamos a ver por qué Dios nos escogió, nos llama a servir en su iglesia. Entonces, sí, empezamos con Efesios 2, 1 a 3 aquí. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, pues como Pablo, somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos a nosotros desde el nacimiento. Y pues sí, con razón el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Entonces somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios escogió a nosotros si son sus enemigos? Continuamos con versículos 4 a 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues para decir algo más sobre estos versículos, pues Dios tiene gran amor por nosotros y es misericordioso. Am, Dios nos dio vida con Cristo
Y esta parte se refiere al milagro de la conversión, igual como Pablo, es un milagro en nuestras vidas también, nuestra conversión. Am, y sí, la resurrección de Cristo es nuestra. Entonces, continuamos con los últimos versículos aquí. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Y Pablo dice uno, no salió de ellos mismos, y dos, es el regalo de Dios, y dice tres, que no es por obras. Entonces, esto es, si estamos hablando de por qué Dios escogió a Pablo, es por gracia. Por qué Dios escogió a nosotros, es por gracia. Estábamos enemigos de Dios en nuestro pecado. Y la conversión del pecador es una obra de Dios. Como muertos espiritualmente no podemos hacer nada, pero Dios, por su gracia, nos escogió y nos convirtió en ser creyentes en su palabra. Muy bien, entonces Dios nos ha elegido a nosotros en amor y en misericordia para su gloria también, igual como Pablo. Entonces, ¿algún comentario más antes de terminar la lección esta noche? Adelante, Alex. El único comentario es de que me hace recordar mucho cuando el Señor, cuando Yahweh se presenta a Israel a decirle, creo que es en Deuteronomio, me dice que si cree Israel que él eligió la nación porque son buenos, no, no es por eso, sino que es Sí. por su gracia a la humanidad que ha escogido una nación por cual trae el Mesías, igual nosotros. Ujú. So, que el Señor se acerque a su creación caída es gracia, 100%. Sí. Ya dentro de esa gracia, el Señor llama a quien Él sabe quién le va a ser útil en cada escenario. Y tal vez no me, o sea, yo no sería útil en cuestión de hablarle a políticos y abogados, Ujú. pero en mi vida cotidiana, con mi familia y mis familiares, ahí les puedo ser muy útil y a eso me ha llamado, y etcétera, etcétera. Exactamente. Sí, perfecto. Gracias, Alex. Bien, Sergio. Sí, pastor, la gracia que cubrió al apóstol Pablo es la misma gracia que nos cubrió a nosotros. Sucede que tenemos diferentes capacidades, no hay problema, en un cuerpo no todos los miembros tienen la misma función, Ujú. pero todos son muy importantes, ¿no? Entonces, a Pablo estaba en ese nivel, bueno, en ese nivel lo usó. Tú tienes otro que en este va a estar y aquí, y todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿sí? Así es que todos somos necesarios. El trasfondo es la misma gracia que cubrió a Pablo, me cubrió a mí. Él lo Ujú. sirvió en su capacidad, yo lo serviré en la mía. El asunto es que Dios nos invita a todos a servir en su obra. Sí, Gracias, pastor. sí, exactamente. Perfecto. Ángel y después Clara. Pero Ángel primero. Adelante. Amén, amén. El versículo 9 ya pues habla mucho, ¿no? Sobre el tema de la gracia, porque somos anchura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. La gracia es un favor, aleluya, gloria a Dios, pero
La gracia sin la fe, si no va acompañada de la fe, parece que si no van de la mano, y tienen que ir de la mano la fe, ¿verdad? Con la gracia. Es un favor inmerecido, la cual, gracias a Dios por su misericordia, pues nos ha alcanzado a todos y a cada uno de los que estamos aquí estudiando sobre la gracia, sobre Pablo y sobre cuantas cosas el Señor nos quiere enseñar. Y claro, seamos anchura suya. Seamos anchura suya. Él nos va a hacer como hizo con Pablo y como lo ha hecho con muchos, como ha hecho conmigo, como ha hecho contigo, Lucas, y Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos luz en medio de las tinieblas. Ujú. Bueno, gracias, Ángel. Y sí, recordamos que aún la fe que tenemos es por la gracia de Dios. Que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es la gracia de Dios, totalmente. Sí, gracias, Ángel. Y Clara, un comentario más. Gracias, pastor. Yo realmente solamente quiero terminar con lo de Pablo en la gracia como el premio del supremo llamamiento y está en Filipenses 3, ¿no? 13-14 cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Con eso quería terminar, pastor. Gracias. Gracias, Clara. Perfecto. Terminamos ahí entonces. Bien, gracias por sus comentarios. Gracias por toda la participación esta noche. Am, Muy bien. Entonces, vamos a terminar esta noche. Voy a compartir la tarea con ustedes. Am, Voy a compartir el video para la lección 5 con ustedes en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden dar un vistazo a Hechos 10, 11 y 12 en sus Biblias, pero vamos a enfocarnos en Hechos 13 la próxima vez. Hechos 13, 13 a 52 en sus Biblias. Y esta es la siguiente historia. Y con esta lección y también las tres lecciones anteriores, ustedes pueden empezar escribiendo sus respuestas a estas preguntas para el proyecto final. Tal vez después de la lección 5 voy a compartir el proyecto con ustedes para que puedan empezar con las respuestas ahí en el documento, pero también en sus notas en un cuaderno pueden escribir sus respuestas a estas preguntas que van a aparecer en el proyecto final. Y de esta lección es la pregunta que hemos hablado esta noche. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Entonces, esta es la pregunta del proyecto final. Entonces, nos vemos el jueves entonces para la lección 5 y terminamos esta noche con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve Amén. el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Una pregunta, Bendiciones a todos, que todos tengan una buena noche. Lucas. La de Primera de Timoteo era del 13 al 15, ¿verdad? Primero de Timoteo, am, capítulo 1, 1 a 10, algo Ya, así. capítulo Capítulo 1, del 1 al 1, 10, ¿no? sí, es capítulo 1, 12 a, básicamente 12 a 15, sí. Sería capítulo 1, Timoteo 1, ¿no? Timoteo Sí. 1, eh, Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones, Y pastor. del 1 al 10, ¿no? bendiciones, Manuel. Sí, 12 a 15. Capítulo 1, 12 a 15. Del 12, vale, pues ya lo tengo. Del 12 al Bueno, 15. buenas Bien. noches a todos, Buenas noches. hermanos cristianos. Bendiciones, María. Pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.
Muchas bendiciones, muchas gracias, pastor, y a todos mis hermanos. Una linda noche. Muchas gracias. Chao, Clara. Gracias, pastor. Chao, bendiciones, que todos tengan una buena noche. Y sí, nos vemos el jueves.